Este es un podcast para valientes. Te invito al viaje más emocionante de tu vida hacia el reencuentro contigo, donde tu mejor versión te está esperando. ¿Te has preguntado alguna vez quién eres realmente? ¿De verdad crees que la causa de tu infelicidad es por tu pareja, tu jefe, tus circunstancias? ¿Quién quieres ser? ¿Hacia dónde vas? ¿Sabes que vas en piloto automático? En cada uno de nosotros se extiende una historia que empieza desde antes de que tú nacieras. Sí, tus ancestros que vinieron antes que tú tejieron el alma de tu familia y estás vinculado a ese alma colectiva repitiendo situaciones en tu vida una y otra vez y no entiendes para qué. Cuando puedas ver tus ataduras y lealtades familiares podrás liberarte y llevar tu vida al siguiente nivel. Me llamo Sara y te acompaño en sesiones individuales y talleres tanto online como presenciales para ayudarte a ver que lo esencial es invisible a tus ojos. Soy especialista en coaching emocional, constelaciones familiares, relaciones de pareja y terapias individuales con muñecos y muchas herramientas más. Y este es un espacio para el autoconocimiento y despertar de la conciencia. ¿Te dieron alas para volar? ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Comenzamos! A ti, valiente, estés donde estés, no es casualidad que estés escuchando este podcast. Somos menos libres de lo que creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y de salir del destino familiar repetitivo de nuestra historia, comprendiendo los vínculos complejos que se han tejido en nuestra familia e iluminando los dramas secretos, los no dichos y los duelos inconclusos. Anne-Anthelin Schutzenberger. La primera vez que me hablaron sobre el transgeneracional, no entendía mucho que tenía que ver conmigo en ese momento actual. No obstante, conforme iba investigando sobre mi árbol genealógico, encontrando fechas, nombres y sobre todo las historias de mi familia, me iba dando cuenta de que realmente tenía mucho sentido. Encontré situaciones vividas, emociones que vivieron mis abuelos, que yo también había vivido y lo más curioso es que yo no sabía nada de esas historias antes. ¿Cómo podía haber estado repitiendo algo que yo ni conocía? Todo el mundo comprende que podemos tener el color de los ojos, el tipo de pelo, el tono, la piel, la estatura de nuestros ancestros. ¿Pero qué es todo eso sino información? Entonces, si heredamos el color de los ojos, que es una información, no sería tan descabellado pensar que también heredamos información emocional, creencias y conductas. El transgeneracional es el estudio de las experiencias de nuestras familias y cómo influyen en las siguientes generaciones. Es un método de autoconocimiento y de toma de conciencia increíble que nos invita a salir de las fidelidades, de esas lealtades familiares invisibles, ocultas en el clan, para así tomar las riendas de nuestra propia vida. Ya en la historia se veía reflejado, por ejemplo en la Biblia, dicen, los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Todos hemos oído esta frase alguna vez. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos sufrirán las cosas no resueltas de sus padres. Y esto lo vemos en consulta diario. Las cosas no resueltas, esos problemas, esa gestión emocional que no se resolvió en nuestros ancestros, esos secretos a veces excluidos también, cómo se van representando generación tras generación para ser vistos y sanados. Otra frase de la Biblia decía, los pecados serán heredados hasta la tercera y la cuarta generación. Igualmente nos viene a decir lo mismo, lo que no queda resuelto en una generación tendrá consecuencias hasta en 4 generaciones
en sus descendientes. ¡Wow! Es para tomarlo en cuenta, ¿no? Con estas palabras, ya la sabiduría antigua nos da a entender que ya existía un conocimiento de la influencia que podía llegar a tener nuestro sistema familiar en nuestra vida. En la historia moderna fue en 1970 cuando un grupo de psicoanalistas, entre los cuales se encontraba Anne, comenzaron a tener en cuenta no solamente el paciente, sino también a su familia y todos los entresijos, todo lo que se vivía en la familia, ¿no? Anne fue una de las pioneras en emplear la herramienta del genograma, que es el dibujo del árbol genealógico, y estudiar muy seriamente la influencia del clan familiar. Yo esto es una herramienta que utilizo siempre antes de mis consultas. Pido los datos al cliente o al paciente y veo yo antes el árbol para luego comentarle todo lo que he podido ver, ¿no? A veces no necesitamos muchas fechas, pero sí que es importante la historia o el ambiente, lo que más predominaba en el clan. Hay clanes donde hay mucha pérdida, mucho dolor, hay otros donde hay mucha vergüenza, mucha culpa. En todos hay de todo, pero en unos predomina más una cosa que otra. Bueno, hasta ese momento, a esa herencia familiar inconsciente, muchas culturas la habían denominado el mal de los ancestros. Acordaros cuando veíamos estas películas de las tribus, películas, clanes así muy antiguos, donde esto era considerado como un mal de ancestros, pero no era ni más ni menos que experiencias de dificultad vividas por nuestros antepasados y que volvían a nosotros como un impulso del alma en busca de una solución. Así que se dieron cuenta de que lo que había quedado como no resuelto, inconcluso en el clan familiar, volvía en forma de un síntoma físico o psicológico. Anne vivió algunas situaciones en su vida en las que podía haber etiquetado del mal de los ancestros, pero a ella le hicieron pensar estas referencias que os estoy contando, y estos son 2 ejemplos de ello. Su hija en una ocasión le dijo: «Mamá, ¿te has dado cuenta que yo soy la primera hija de 2 y el segundo está muerto? ¿Que tú eres la primera hija de 2 y el segundo está muerto? ¿Y que papá es el primero hijo de 2 y el segundo está muerto?» En otra ocasión, Anne estaba visitando a domicilio una paciente de cáncer terminal que tenía 35 años, y al entrar en la casa de la paciente, Anne vio una foto de una mujer joven que se parecía muchísimo a su paciente, y le preguntó quién era. La paciente le contestó que era su madre y que ella murió a los 35 años de cáncer también. Bueno, aquí vemos, y en tantos y tantísimos casos, que hay como el transgeneracional vive en nosotros, está vivo en nosotros. Al mismo tiempo, también Didier Dumas empezaba a hacer sus trabajos de psicogenealogía, y aunque Anne era más conocida, fueron ambos los que comenzaron a aplicar el psicoanálisis teniendo en cuenta el árbol familiar del paciente. En 1980, el método de Anne, la terapia transgeneracional psicogenealógica contextual clínica, se empezó a enseñar en la Universidad de Niza en Francia. Y si hablamos del inconsciente familiar, porque hay un inconsciente, digamos, un inconsciente individual, que es donde, ya sabéis, quedan registrados en esa memoria celular todo lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos visto, lo que hemos olido, todo queda registrado en nuestro inconsciente. Y también hay un inconsciente familiar, un inconsciente colectivo, cosas de la propia familia que también quedan en un inconsciente familiar. Y fue el psicólogo suizo Carl Gustav Jung quien empezó a hablar del inconsciente colectivo. Él explicaba que en nuestro inconsciente, aparte de la información grabada de nuestra propia vida, también existe información que no hemos vivido nosotros directamente. Tenemos información del país al que pertenecemos, de sus guerras. Aquí, por ejemplo, estamos muy implicados con la guerra civil y todas las consecuencias que eso trajo, y toda la gente que vivió la guerra.
tuvo muchas consecuencias después de todo esto. Mucho dolor, muchas pérdidas se vivieron, mucha hambre, sus conflictos. La cultura también está en ese inconsciente. La cultura, la historia, todo esto resuena en nuestra mente. Volviendo a la metáfora del inconsciente, como un disco duro personal, imagina el inconsciente colectivo y familiar como la nube de datos en Internet, como nuestro ordenador que está conectado a esa nube. En nuestro disco duro tenemos carpetas que no hemos creado directamente nosotros. Hay carpetas relacionadas con nuestra cultura, nuestra religión, el país donde vivimos, nuestra etnia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, pueblo. Y también hay carpetas de la historia de nuestros padres, tíos, abuelos, bisabuelos, de toda la familia. Así que nuestra mente resuena con sus vidas, sus sufrimientos, sus dramas, sus recursos, sus alegrías, su coraje, su fuerza, todo está ahí. Y ahora quisiera hacer referencia un poquito a la ciencia y el transgeneracional, que también se está uniendo en los últimos tiempos. Comprender el punto de vista científico sobre el transgeneracional puede ayudar a algunas personas también a derribar esas barreras mentales para abrirnos a esta forma de autoconocimiento. La epigenética conductual explica cómo los genes están influenciados por las experiencias y el ambiente, produciendo así las diferencias individuales en la conducta, en la cognición, o sea, en el razonamiento, la memoria, la resolución de problemas, las habilidades de razonamiento, la personalidad e incluso la salud mental. Actualmente ya se ha demostrado que los estados emocionales también son transmitidos a los descendientes a través de nuestra genética. Entonces, la epigenética conductual podemos decir que explica que no solamente heredamos la información de nuestro árbol genealógico, sino que también el entorno influye en el ADN, haciendo que se generen adaptaciones emocionales, incluso biológicas, en nosotros. Esto nos da a entender que en los casos de niños adoptados, por ejemplo, van a llevar información de su familia biológica y también de la familia que adopta. De esta manera podemos comprender que cuando en una familia se ha vivido un gran sufrimiento, por ejemplo, los descendientes se adaptarán inconscientemente para evitar repetir ese sufrimiento. ¿Cómo? Un ejemplo sería una familia donde hubo un gran sufrimiento relacionado con emigrar, por ejemplo, y una de las formas de adaptación podría ser vivir siempre en el mismo lugar que uno nació, no querer moverse de ahí, o tener un miedo ilógico a viajar al extranjero. Fijaros hasta dónde llega, ¿no? También muy interesantes los campos mórficos. En su libro, Rupert Sheldrake, en una nueva ciencia de la vida, se llama, que Rupert es bioquímico y biólogo, nos habla de la teoría de los campos mórficos, y en esta teoría dice que cada especie tiene un campo de información compartido y que resuena en cada ejemplar de esa especie. Es decir, cuando algún ejemplar de la especie aprende algo, lo aprendido pasaría a estar disponible dentro de ese campo de información compartido, estando así disponible para el resto de la especie. Rupert dice que no solo las especies tienen esos campos mórficos, sino que los universos, los planetas, los continentes, los países, las ciudades, las familias, los grupos sociales, los tipos de células y un largo etcétera. Cada grupo comparte un campo de información en común. Para comprenderlo mejor, quiero que imagines que tu familia tiene un grupo de WhatsApp. Todo lo que algún miembro de la familia añade al grupo de WhatsApp está disponible para el resto. Bien, imagina que tu abuela pone en el grupo de WhatsApp que ella sufrió mucho porque fue una niña huérfana y que se sintió abandonada por su madre.
todo el mundo de la familia, o sea, todas las personas de la familia recibe ese mensaje y a partir de ese momento el grupo entero se puede hacer más sensible al abandono. Esto hará que cada miembro de la familia se adapte y reaccione de una manera diferente. Por ejemplo, podría ser que unos monten una escuela infantil y que quieran cuidar niños para reparar aquello que pasó. Otros que no quieran tener hijos, lo quieran evitar para que no sufran. Otros que no encuentren pareja para que no les abandonen. Y así de maneras infinitas, según la información heredada y la forma en que nuestra mente reaccione o encuentre para el modo de expresarse. Como puedes observar, es una teoría que nos viene a confirmar lo mismo que ya conocemos como inconsciente colectivo. Así que tenemos el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Habréis oído hablar también de sistema familiar. Un sistema que es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí. Por ejemplo, un conjunto de ordenadores, o sea, los ordenadores, una bandada de patos, el cerebro, por ejemplo, tiene sus propios circuitos neuronales y un largo etcétera. En el caso de los sistemas humanos, por ejemplo, la familia, son muchos miembros, pero todos están interaccionados entre sí. Una empresa, pasa lo mismo, entre la pareja. Entonces el sistema puede definirse como un conjunto de individuos con una historia y con unas reglas que persiguen un fin común. Es una mirada transgeneracional. Eso quiere decir que se centra sobre todo en la huella que nos dejaron nuestros ancestros. A través de fechas, nombres y haciendo uso del genograma, podemos comprender afinidades inconscientes y vínculos con nuestros ancestros. Por ejemplo, como he dicho, a mí me gusta mucho en el árbol familiar ver lo que hay en común, qué es de lo que más hay en el árbol, porque eso nos va a dar muchas pistas para lo que has venido tú a nacer en ese árbol. Entonces la dificultad del cliente y la historia familiar pues nos va a contar el resto. Si estoy viviendo el duelo bloqueado de mi tío que murió con 19 años, repitiendo la historia del matrimonio de mi abuela, o siendo fiel a una creencia que afecta a las mujeres del clan, o dar una explicación o un miedo irracional a tener hijos, todo esto está en nuestro inconsciente colectivo, está en nuestro árbol, está en nuestros ancestros. Después también utilizaremos herramientas como la narrativa terapéutica, actos simbólicos. Muchas veces para sellar las sesiones yo mando alguna tarea como acto simbólico, como ceremonia, para sellar y para anclar esto que se ha trabajado en la sesión, ¿no? Y por supuesto para la toma de conciencia, que es lo que nos va a ayudar a sanar. Bien, os quiero hablar ahora también de la mirada sistémica. Son conceptos que hemos ido escuchando muchas veces, pero igual no tenemos claro. Por eso en este podcast, aparte del transgeneracional, también quiero hablar de la mirada sistémica, que es lo que yo trabajo, que además del transgeneracional incluimos esta mirada sistémica de Bert Hellinger. Os cuento. La mirada sistémica es el modelo que Bert Hellinger creó y no solo atiende a lo transgeneracional, que es lo heredado de otras generaciones, sino que además tiene en cuenta las relaciones interpersonales dentro de lo que es la familia. La posición que ocupa cada miembro es sumamente importante y cómo esto afecta al sistema, al orden jerárquico, es decir, el orden en el que vino cada miembro de la familia, el equilibrio que sería entre el dar y el recibir y la pertenencia a nuestro propio clan. Es decir, la mirada sistémica abarca mucho más que lo transgeneracional y es aplicable a cualquier sistema, no solo a la familia. Es un tipo de terapia fenomenológica y está enfocada en la solución. Es increíble
experimentar como un simple movimiento hacia el lugar que nos corresponde puede tener un efecto tan sanador en todo un sistema. A veces movimientos tan sutiles que surgen en las constelaciones, tú sientes un increíble cambio con eso. Y dices tú, pero si realmente no pasó algo tan importante. Sí que lo fue. Una constelación es un movimiento del espíritu, donde la mente no tiene que entrar a analizar. Simplemente recogemos la información que hay en el campo y ahí solo se empieza a mover. Utilizamos herramientas como frases sanadoras, rituales, como he dicho antes, movimiento del cuerpo y, narrativa terapéutica y muchas más, aunque la más conocida es la pura constelación familiar, que puede llevarse a cabo tanto con personas de modo presencial, puede ser individual y puede ser de forma colectiva, en grupos, o con muñecos representativos también de igual forma. Además, la mirada sistémica contempla también el análisis transaccional y lo transpersonal. Estas miradas se complementan y nos aportan grandes herramientas y claves para acompañar en las sesiones. Por ejemplo, tuve una persona, me estoy acordando, en consulta que estaba empeñada en que su problema era culpa de su marido. Su mayor deseo en ese momento era que su pareja cambiase. Incluso me sugirió que le ayudase a convencerla de que fuese él el que viniera a la consulta y no ella. No había entendido nada. Esta persona está en su víctima cuando hace eso, porque piensa que la culpa es del otro. Está en su herida de niño. El niño es el que se queda en la víctima, echándole la culpa al otro y no tomando responsabilidad de adulto. Seguramente, pues utilizar una herramienta de trabajo transpersonal no hubiese funcionado en este caso, porque ella no quería cambiar nada. Sin embargo, la mirada analítica le ayudó a entender que había buscado un marido como su abuelo y que ella se comportaba como su abuela. Después de esto entendió muchas cosas y de qué manera ella sostenía el problema del que pudimos continuar el proceso, ¿no? El hecho de tener herramientas nos va a aportar seguridad y tranquilidad en la consulta, y la práctica y la intuición también nos va a ayudar a saber cuál utilizar en cada momento. Por eso contamos con varias herramientas para ver cuál es la más adecuada en cada momento para el consultante. Bert Hellinger decía, con amor, solo con amor, no basta. Tiene que estar en orden. Y esto es muy cierto. ¿Cuántas veces habremos oído aquello de habiendo amor, no falta de nada. Contigo, pan y cebolla. El amor todo lo puede. Pues siento deciros que no es así. Que yo también lo tuve que vivir en mis propias carnes para darme cuenta de que de verdad era así. Os cuento un poquito sobre la historia de Bert Hellinger. Él estudió filosofía, teología y pedagogía y trabajó durante 16 años como misionero de una orden católica con los tulúes en Sudáfrica. Y allí se ocupó intensamente de dinámicas de grupo. Luego se convirtió en psicoanalista y completó varias formaciones de capacitación, hipnoterapia y programación neurolingüística, etc. Pero con el tiempo desarrolló su propio método y le ayudó muchísimo todo lo que vio en estas tribus y cómo se relacionaban. Hoy Bert Hellinger es reconocido en todo el mundo, seguramente has oído hablar de él, y se aplica en áreas diferentes, en psicoterapia, en consultoría organizacional, de negocios, pedagogía, medicina, en educación, en muchísimas áreas. Escribió más de 64 libros, traducidos a 25 idiomas, y estudió todas las dinámicas relacionales inter e intrapersonales en profundidad. Y sabía que todo lo que la persona anhela al final es gozar de la felicidad del amor, gozar de amar y de ser amada. Hellinger
habla de la presencia del amor incluso en relaciones disfuncionales. Él dice que siempre hay amor, siempre se hace por amor, aunque la persona no lo sepa. Hay amor allí, solo que no está expresado de la forma adecuada, que no está vivido y percibido de un modo que sea comprensible y agradable para los que forman parte de esta relación. Así que decía, el amor no es suficiente para el éxito y la felicidad en la vida. Con solo amor no basta. Según sus comprensiones, para que el amor tenga una forma agradable, fluida, sostenida y fluya realmente con toda su fuerza, este amor debe tener unas características especiales, porque sabemos que amar en sí mismo no garantiza de ningún modo una experiencia agradable para los participantes de ese amor. Puede ser amor igualmente, pero puede tener una expresión desagradable o incomprensible o desordenada. En una relación puede haber personas que den mucho y otros den lo justo. Ahí no hay un equilibrio entre el dar y el recibir, por poner un ejemplo corto. ¿Y qué es lo que facilita que el amor fluya realmente y que tenga unas características, digamos, agradables, comprensibles o sanas? Pues lo que rige todo esto son los 3 órdenes del amor. De nuevo, palabras de Hellinger, dice, el amor es como el agua que sin un cauce o un recipiente que lo contenga, se desparrama. Es decir, se desperdicia, no va a ninguna parte. Cuando el amor es contenido, equilibrado, en un recipiente, es cuando fluye, es cuando el amor es contenido. Hay 3 leyes que le dan ese orden, ese cauce, esa contención al amor para que fluya y riegue la tierra y la fructifique en vez de perderse. Esos 3 órdenes del amor son pertenencia, orden y jerarquía y equilibrio entre el dar y el recibir. De momento, para que vayamos comprendiendo de qué se tratan los órdenes, puedes imaginar que son unas leyes universales que rigen el amor, expresado en todos los sistemas humanos y en todos los lugares de la Tierra. Cuando se respetan estas leyes, cuando el amor se mueve dentro de estos marcos, entonces es cuando el amor fluye con fuerza. Ten en cuenta que estos órdenes del amor no son preceptos morales, son simplemente condiciones básicas para que el amor fluya. Y ten en cuenta también que ignorarlos va a conducir a tener dificultades para experimentar el amor en tu vida. ¿Cuál es el modo de fluir ordenado en la mirada sistémica? Hellinger no comprende el individuo como alguien separado del resto del mundo. Entonces, cada uno de nosotros venimos de unos padres y con ello nacemos vinculados a ellos y al sistema familiar de origen. Sistema familiar de origen serían los padres, los abuelos y los hermanos. Este sistema familiar de origen es como un río que procede de una fuente. El río puede ofrecer agua a otros ríos hasta llegar al mar. El río fluye en una dirección y no en la contraria. Y en el sistema familiar ocurre lo mismo. La fuente, ese algo más grande, serían nuestros ancestros que fueron transmitiendo amor, valores, información, creencias, miedos y fortalezas a cada uno de los afluentes, o sea, de sus hijos, que van llegando hasta nosotros y que así transmitiremos a nuestros hijos sucesivamente. El amor necesita circular y expresarse ordenadamente en sus distintas formas desde su nacimiento hacia el mar. ¿Y qué ocurre cuando no se respetan los órdenes del amor? Entonces las personas del sistema no vivirán la facilidad del amor, no vivirán el amor con fluidez y la alegría de pertenecer. Veremos que cuando alguien viene a terapia es porque el amor no está expresado con fluidez, no está ordenado
Y eso es lo que genera el dolor en las personas individualmente y la tensión y la dificultad en las relaciones interpersonales en el sistema de origen. ¿Qué quiere decir? Las relaciones entre los existentes que forman la familia de origen, o sea, padres y hermanos, o lo proyecta en su familia actual, que sería la familia de núcleo, la que ha creado. Porque esta persona, si se ha unido a otra persona y tiene hijos, ya tiene una familia de núcleo, pero aunque no tenga hijos y estaría solamente con su pareja nueva, ya sería una familia de núcleo también. Pues espero que te haya sido útil este podcast y si resuenas con una sesión de constelaciones individuales online, no dudes en contactarme en todas las redes sociales como Se llama Vivir by Sara. Te espero. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero vuestras preguntas y comentarios en las redes sociales de Instagram y Facebook en Se llama Vivir. Y si te fue útil este podcast, sígueme. Muchas gracias por escucharme y recuerda, no vale solo con saber la teoría. Empieza ya a conocerte, a trabajar en ti y resolver lo que no te hace sentir bien. Consigue la vida que te mereces. Si lo deseas, te acompaño en tu reencuentro. Y ahora, sal a la vida y transfórmate en tu mejor versión.